Sostener la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Buda solía decirlo, y tenía razón. La ira, el miedo y las emociones pesadas suelen quedarse mucho más tiempo del que imaginamos. Se sientan en silencio en la mente, aprietan el pecho, nublan el corazón y van drenando nuestra paz gota a gota. Quizá lo has sentido. Esas noches en las que te acuestas buscando descanso, pero en lugar de eso, tu mente repite viejas heridas, viejas palabras, viejas decepciones que todavía duelen incluso después de años. Tal vez te preguntas por qué la vida se siente más pesada ahora, por qué ciertos recuerdos se resisten a desvanecerse, por qué el silencio de la noche parece amplificar todo lo que desearías olvidar. Pero lo que la mayoría no entiende es que la energía negativa no viene del mundo exterior, sino de la manera en que nos aferramos a ella. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que el sufrimiento se profundiza cuando nos aferramos, pero se suaviza cuando soltamos, que la paz no es algo que perseguimos, sino algo que revelamos cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve. Esta noche, mientras escuchas, serás guiado a través de las enseñanzas budistas más suaves y transformadoras para soltar la energía negativa. Enseñanzas que ayudan a la mente a aflojar su agarre, a la respiración a volverse más ligera y al corazón a regresar a su estado natural de calma. Permite que estas palabras disuelvan lentamente el peso que has estado cargando, dejando que tu noche se convierta en un santuario donde el descanso, la liberación y la quietud interior finalmente se encuentren. Comencemos. Si alguna parte de esa introducción se sintió como un suave golpe en el pecho, bien, significa que algo dentro de ti está despierto. No todo lo que duele necesita ser sanado. Algunas cosas solo necesitan ser liberadas, pero antes de liberarse, necesitan ser vistas. No con juicio ni vergüenza, sino vistas claramente tal como son. Y eso comienza con un hábito que casi todos cargan sin darse cuenta: el hábito de alimentar el fuego. Empieza pequeño: un corazón roto, una traición, una palabra cruel dicha al pasar, un momento que se sintió injusto, pero en lugar de dejarlo pasar, la mente le construye una silla, le sirve té y le da un nombre. Así es como el sufrimiento se convierte en identidad, no solo en dolor sentido, sino en dolor usado, como una chaqueta vieja que ya no abriga, pero que sigues usando porque es familiar, porque en algún punto la historia dejó de ser algo que ocurrió y empezó a convertirse en alguien que eres. El dolor no destruye a las personas, el apego sí. El apego convierte un instante en una condena de por vida. Convierte un comentario en una herida que nunca sana. Y lo peor es que cuanto más duele, más real se siente. Y cuanto más real se siente, más define todo. El cerebro, intentando protegerte, se envuelve alrededor de la herida y la convierte en el centro del yo. Dice: esto es lo que soy ahora. Y cuando eso sucede, el fuego ya no está afuera, está adentro y tiene hambre. El budismo enseña que aferrarse al dolor es como agarrar un carbón ardiendo y culpar al fuego. Pero nadie te dice que el carbón puede sentirse reconfortante, que cuando la identidad se forma alrededor de ser la víctima, ser el no amado o ser el que vive enfadado, ofrece una especie de estabilidad extraña, algo a lo que aferrarse cuando la vida parece fuera de control. Entonces las personas alimentan el fuego con historias, con justificaciones, con pensamientos secretos como tienen que ver cuánto me hirieron, o si dejo ir esto, significa que no importó. Pero al fuego no le importa la justicia, solo quiere más combustible. Cada vez que la historia se repite, echa raíces, el dolor se refuerza, se lo cuentas a un amigo, lo revives en la ducha, discutes con él, en tu cabeza, mientras conduces, lo llevas a nuevas relaciones y luego te preguntas por qué vuelves a salir herido, porque no sanaste,
solo cambió de forma, pero por dentro, la identidad siguió siendo la misma. El herido, el traicionado, el enfadado, el que no puede confiar, y cada nuevo momento se filtra a través de esa identidad hasta que la vida se convierte en un bucle. Lo complicado es que no siempre se siente mal. A veces incluso se siente poderoso. Ira justa, sufrimiento noble, victimismo que exige al mundo un trato especial, pero el budismo corta todo eso. No dice que tu dolor no sea real, dice que tu dolor no eres tú, y esa es la hoja que corta la ilusión. Hay una palabra en el budismo, anatta, significa no, yo. Es la enseñanza de que no existe un yo fijo e inmutable, solo procesos, solo estados mentales que pasan. Los pensamientos surgen, las emociones surgen, las identidades surgen, y todas pueden disolverse. Pero en el momento en que una persona dice, yo soy este dolor, olvida el anatta, convierte un proceso en una prisión. La verdad es que ningún pensamiento ni emoción ha permanecido para siempre, ni el duelo más profundo, ni la traición más aguda. Pero el apego los hace sentir permanentes, como un tatuaje en lugar de una tormenta pasajera. ¿Por qué la gente sigue alimentando el fuego? A veces, porque el dolor es la última conexión que tienen con algo que les importó. Si lo sueltan, sienten que están dejando ir a la persona que amaron, la justicia que nunca recibieron o la versión de vida que se les prometió. Pero el dolor no es esa persona, el dolor no es justicia y el dolor no es el sueño, es solo el eco. Y un eco no es sustancia, solo memoria rebotando en las paredes. La sanación comienza cuando se deja de alimentar, cuando el dolor deja de ensayarse, cuando la historia deja de tratarse como verdad, cuando las emociones pueden surgir y pasar sin convertirlas en un hogar. Pero eso no ocurre por fuerza, ocurre por ver con claridad, observar a la mente decir, me lastimaron, y reconocer ahí está, el fuego, buscando más leña. No tienes que luchar contra el fuego, solo deja de alimentarlo. Hay otro truco de la mente. Dice, si suelto esto, ¿quién seré? Porque cuando alguien ha cargado el dolor durante tanto tiempo, liberarlo se siente como una muerte, como un funeral por una parte del yo. Y en cierto modo lo es, pero así es el crecimiento, como llorar a la versión de ti que no podía soltar, y en ese espacio puede nacer algo nuevo, no porque forzaste la sanación, sino porque dejaste de identificarte con lo que te hirió. Los monjes no caminan repitiendo afirmaciones todo el día, no se dicen, estoy sanado, observan, miran y sueltan. Porque la práctica budista no consiste en arreglar la mente, sino en comprenderla, ver cómo surgen los pensamientos, cómo el dolor intenta aferrarse, cómo la identidad intenta engancharse a lo que se siente más poderoso, y al observarlo sin juicio ni resistencia, pierde su fuerza. No matas el fuego, simplemente dejas de darle cerillos. En la quietud empiezas a ver con claridad, no solo el dolor, sino el anhelo que lo sostiene, el anhelo de tener razón, de ser comprendido, de no volver a sentir lo mismo. Y ese anhelo es el apego. El budismo no te dice que dejes de sentir, te dice que dejes de anhelar, de dejar de necesitar que las cosas sean distintas a como son, porque esa necesidad, esa fricción entre lo que es y lo que debería ser, es donde nace el sufrimiento. A veces el fuego está quieto, humea, se esconde bajo sonrisas falsas, aparece en la ironía, en el control, en la necesidad de tener razón, pero sigue siendo dolor, aún sin procesar, aún atado a una vieja identidad que dice, solo estoy a salvo si mantengo esta armadura. Pero la armadura se oxida, pesa y termina doliendo más que aquello de lo que te protegía. No eres tu dolor, no eres tu historia, eres la conciencia detrás de todo eso, y la conciencia no se quema. Incluso soltar puede convertirse en una trampa si se vuelve otra identidad.
soy la persona que ya soltó, porque entonces el ego solo cambia de marca. Por eso, las enseñanzas budistas siempre vuelven a una cosa: la vacuidad. No vacuidad como depresión, sino vacuidad como libertad, como el espacio donde la identidad ya no se aferra, donde el dolor pasa como el viento, no porque lo bloqueaste, sino porque no tiene dónde quedarse. Hay una práctica budista llamada anotar. Cuando surge un pensamiento o una emoción, simplemente la nombras: dolor, ira, tristeza. No agregas una historia, no la persigues, no construyes una identidad alrededor de ella. La ves, la nombras, la dejas ir. Como nubes en un cielo inmenso. Vienen y van, pero el cielo no cambia. Ese cielo eres tú, la conciencia. Y cuando la mente grita pero me hicieron daño, puedes decir sí, pero eso fue entonces, y esto es ahora. Cada vez que vuelves a la hora, dejas sin alimento al fuego. Cada vez que te sientas en quietud y observas sin alimentar, las llamas se hacen pequeñas, y un día solo queda ceniza, y hasta la ceniza se la lleva el viento. Soltar no es debilidad, es lo más fuerte que puede hacer una persona, no porque no le importe, sino porque finalmente comprende que cargarlo no es noble, solo innecesario. El fuego nunca fue tuyo para cuidarlo. Déjalo apagarse, déjalo enfriar, deja que el espacio que antes estuvo lleno de humo se llene otra vez de luz. La identidad hecha de dolor no necesita tu lealtad, necesita tu perdón. No porque lo merezca, sino porque tú lo mereces. Ahora respira, la primera respiración sin el peso de esa vieja historia. Siente lo que es no alimentar el fuego. Deja que esa sensación crezca, y mientras el fuego se enfría, mientras el humo se aclara y el peso de tu identidad hecha de dolor comienza a levantarse, algo más empieza a surgir, algo más silencioso, pero igual de tóxico. Las palabras, las dichas con ira, las susurradas a espaldas, las repetidas en silencio, hasta convertirse en cicatrices. Mucho después de que el dolor se haya ido, la palabra suele quedarse, como el olor del humo en una habitación después del incendio. Lo que se dijo o se escuchó puede sobrevivir a lo que se hizo, y ahora es momento de hablar de ese residuo. Las palabras no son solo sonidos, son energía con bordes afilados. Una vez liberadas, no desaparecen, ondulan en el tiempo, se adhieren a la memoria, influyen en el pensamiento, alteran la identidad. Cada frase, cada queja susurrada, cada comentario sarcástico lleva una vibración, y si no se examina, esa vibración se convierte en ruido interno, un zumbido que perturba la paz incluso en silencio. La gente olvida que hablar es una acción, y toda acción tiene karma. Las enseñanzas budistas lo dejan claro. El habla no es neutral, o ayuda o daña, no hay término medio. El habla correcta es uno de los pilares del noble sendero óctuple, no por cortesía, sino porque las palabras moldean la realidad, construyen mentes, envenenan corazones, distorsionan la autoestima y fracturan relaciones. Una sola frase mal colocada puede convertirse en una herida de por vida. Y a veces, las palabras más dañinas no son las gritadas, sino las repetidas en silencio, una y otra vez, dentro de la propia mente. Hay un peso en el habla dañina que la gente carga como polvo sobre muebles antiguos, casi imperceptible, pero siempre presente. Las críticas dichas hace años todavía hacen eco. Los chismes pronunciados sin cuidado aún se alojan en el corazón de alguien, corroyendo la confianza. Los insultos envueltos en bromas, las humillaciones disfrazadas de consejos, los juicios vestidos de preocupación, todo se acumula, no solo en otros, sino en ti. Porque cuando hablas negativamente, el eco no solo afecta al oyente, también moldea al hablante, construye un espejo de negatividad que al final terminas girando hacia adentro.
Y no es solo lo que se dice en voz alta, el discurso interior también tiene poder. La manera en que te hablas importa. Si la voz interna habla con crueldad, con duda, con burla, esa voz se convierte en la narradora de tu vida, comenta todo, te dice quién eres, y poco a poco empiezas a creerlo. No soy suficiente, nadie me escucha, siempre arruino las cosas. No son hechos, son guiones, y pueden reescribirse, pero solo si primero se ven como lo que son, heredados, repetidos y falsos. El silencio consciente no es solo estar callado, es desintoxicar, es detener el flujo del veneno antes de que salga por la lengua. Cada palabra que no nace de la conciencia es un riesgo. Por eso, los monjes budistas hablan tan poco, no porque no tengan nada que decir, sino porque respetan el peso de decirlo. Saben que el habla descuidada es como arrojar tinta en agua clara, basta una gota para mancharlo todo. El habla correcta es más que amabilidad, es claridad. Pregunta: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si no pasa por las 3 puertas, se queda dentro. Y aún entonces, se dice con cuidado, no para ganar, no para dominar, no para herir, sino para conectar. Ese tipo de palabras limpia el residuo, repara, sana. Pero ¿cómo soltar palabras que ya causaron daño, especialmente las que no pueden retirarse? Primero reconociéndolas, sin evitarlas ni justificarlas, solo viéndolas con honestidad. Sí, dije eso, y causó dolor. Ver es la primera purificación. Luego, comprometiéndose con un habla que construye y no destruye, no por culpa, sino porque la palabra es una herramienta, y las herramientas pueden destruir o reparar. El chisme es otro veneno silencioso. Parece inofensivo, a veces hasta entretenido, pero cada acto de chisme, incluso pasivo, incluso sutil, es una semilla kármica. Crea separación, entrena la mente para buscar defectos y no belleza, normaliza el juicio, y lo peor, invita ese mismo juicio de vuelta hacia ti. Lo que esparces, lo absorbes. Así que, incluso cuando parece inofensivo, el chisme deja un residuo. Contamina la forma en que ves el mundo, haciendo más difícil confiar, amar, sentir paz. La crítica internalizada es su propia jaula. A veces la voz no es tuya, es de tus padres, tus maestros, tus exparejas, pero habla a través de ti como si le perteneciera. El budismo enseña que los pensamientos no son hechos, son nubes, pasan, pero si crees cada pensamiento negativo, te ahogas en la tormenta antes de darte cuenta de que nunca estuvo lloviendo. La clave es la conciencia, capturar el pensamiento, nombrarlo, soltarlo una y otra vez hasta que la voz interior se suavice y hable no con ataque, sino con cuidado. Soltar el habla dañina no significa olvidar lo que se dijo, significa no permitir que esas palabras definan en quién te conviertes. Significa no agarrar el cuchillo por la hoja. Si alguien te insultó y repites la escena cada día, no necesitan estar presentes para que el daño continúe. Tú estás haciendo su trabajo por ellos, pero puedes detenerlo ahora mismo, no fingiendo que no dolió, sino negándote a dejar que siga haciendo eco. Cada vez que eliges soltar el pensamiento, detener la repetición, respirar en lugar de hablar, recuperas tu poder. El cuerpo también retiene el habla dañina. Se siente en la tensión de la mandíbula, en el nudo de la garganta, en la inquietud del pecho después de una discusión. Las palabras cargadas de ira, mentira o daño vibran en el sistema nervioso mucho después de haber sido pronunciadas. Por eso el silencio sana, no el silencio de evitar, sino el silencio de presencia, el que escucha profundamente antes de hablar, el que oye lo que está debajo de las palabras, el que deja espacio para que la verdad surja sola y no sea forzada. El habla correcta también implica aprender el arte de la pausa. No todo lo que surge necesita ser dicho. El silencio entre emoción y respuesta es donde vive la libertad.
Ese espacio, ese respiro, es tu oportunidad de romper la cadena kármica, de terminar el ciclo de reacción, de elegir la paz sobre la victoria. Y cada vez que tomas ese respiro, reconfiguras tu mente para hablar desde la sabiduría y no desde la herida. Piensa en las personas que te han dicho las cosas más hirientes. Ahora considera esto. Probablemente ellos también estaban sufriendo. Probablemente hablaban desde su propio dolor no resuelto. Sus palabras no eran sobre ti, eran sobre ellos. Entenderlo no lo justifica, pero te ayuda a soltarlo. Porque cuando dejas de tomar el habla dañina como algo personal, dejas de usarla como armadura. El perdón también es una forma de habla correcta, incluso si nunca se pronuncia en voz alta. La decisión interna de dejar de cargar las palabras de alguien más como una insignia, de dejar de definirte por lo que alguien dijo cuando no sabía hacerlo mejor. Perdonar no significa que estuvo bien, significa que te niegas a sufrir por ello un día más. Hay una frase tibetana: habla solo si mejora el silencio. Ese es el estándar. Si no añade paz, verdad o bondad, no vale la pena decirlo. Y si ya fue dicho y causó daño, entonces es tu tarea ahora detoxificarlo mediante la quietud, mediante palabras mejores, mediante la disciplina de la contención. No para silenciarte, sino para liberarte. ¿Y qué hay de quienes traen daño con sus palabras ahora, los cuyas voces aún resuenan intentando disminuirte? El budismo ofrece protección no mediante el ataque, sino mediante los límites. No estás obligado a mantenerte abierto al habla tóxica. Puedes apartarte, puedes redirigir. Puedes proteger tu paz como terreno sagrado, porque lo es. Tu espacio interior es un templo. No todos pueden hablar allí. Cuando limpias tu habla, limpias tu karma. Cuando dejas de hablar desde la herida, dejas de esparcirla. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, ingenio o poder en tus palabras, haces espacio para la sabiduría. Empiezas a oír la voz tranquila bajo todo, la voz de claridad, la que dice solo lo necesario, ni más ni menos. Hay una belleza profunda en el habla suave, palabras que no hieren, conversaciones que no dejan moretones, frases que abren en lugar de cerrar. Y cuando empiezas a hablar así a otros y a ti mismo, algo cambia. El residuo comienza a desvanecerse. Ya no terminas agotado después de hablar. Ya no ensayas discusiones en tu cabeza. Hablas y descansas porque nada necesita ser reparado, nada necesita ser defendido. Solo verdad compartida con sencillez, solo paz expresada con claridad. Así que, aquí está la invitación. Deja de permitir que las viejas palabras hagan eco. Deja de añadir tu voz al ruido del daño. Deja que el silencio sea tu filtro, que el habla correcta sea tu brújula, y que cada palabra desde este momento sea un regalo, no solo para otros, sino para el yo, que por fin empieza a sanar. El residuo no es permanente, el silencio siempre está disponible. La próxima palabra que digas puede ser el inicio de algo limpio. Ahora respira, después de limpiar las heridas dejadas por palabras, tuyas y ajenas, y aprender a sentarte en un silencio que no hace eco de dolor. Aún queda algo que persiste bajo la piel de la conciencia. No ruido nuevo, sino ruido antiguo. Momentos que han terminado pero no se han ido. Conversaciones que acabaron pero aún hablan. Dolor que ya ocurrió pero sigue ocurriendo. Ya no es el presente lo que duele, es la memoria de él. Y aquí es donde golpea la segunda flecha. Las enseñanzas budistas hablan de dos flechas. La primera es el dolor mismo. La vida la lanza, impacta, duele. Puede ser pérdida, rechazo, traición, fracaso. Son reales y nadie es inmune. Pero la segunda flecha es la que nos disparamos nosotros. El recuerdo de lo ocurrido, la repetición mental, el reflejo emocional, el significado que le damos mucho después de que el momento pasó. Esa es la flecha que sigue hiriendo una y otra vez.
La verdad es que la memoria no solo recuerda el pasado, lo recrea, y el cuerpo responde igual. El corazón acelera, el estómago se contrae, la respiración se acorta, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Pero no es así. Es solo pensamiento, solo datos, solo un eco. Y aún así, ¿cuántas vidas están gobernadas en silencio por eso? ¿Cuántas decisiones, relaciones o identidades están moldeadas por algo que ya no es real? La memoria tiene un poder extraño. No pide permiso. Llega sin ser llamada. A veces la activa un olor, un sonido, un lugar, una palabra. Y cuando llega, no toca la puerta, entra de golpe, trae todo el pasado consigo. Y si no hay conciencia para recibirla, toma el control. El pasado se convierte en presente, el dolor antiguo se vuelve identidad actual. Y, antes de darte cuenta, estás discutiendo con fantasmas. El budismo enseña la atención plena por esta razón, para reconocer la segunda flecha cuando llega, para decir, esto es memoria, esto no es ahora. Ese reconocimiento rompe el hechizo, pero la mayoría nunca lo cuestiona. Se sientan en la memoria como si fuera una habitación de la que no pueden salir. Lloran por una conversación que nunca tendrán, anhelan una justicia que nunca llegó, se castigan por errores que no pueden deshacerse. La mente se convierte en un tribunal sin salida, con juicios interminables sobre cosas que no pueden volver a juzgarse. Y lo peor es que la mente edita la memoria, la distorsiona, le añade significado, reescribe intenciones. Un momento neutral se convierte en traición, un error se convierte en identidad. Una sola pérdida se transforma en el fundamento de años de miedo. Y cuanto más se repite, más real se siente. Cuanto más real se siente, más controla. Por eso las enseñanzas budistas se enfocan en el presente. No porque el pasado no importe, sino porque el pasado no tiene poder sin atención. La memoria solo muerde cuando se la alimenta, cuando se fusiona con la emoción, cuando la mente le ata identidad. Pero si se observa con destreza, la memoria se vuelve solo otro pensamiento pasajero. Puede subir y bajar como una ola sin arrastrarte. La práctica no es detener la memoria, es cambiar tu relación con ella, verla como cuando miras una película. No te confundes con la pantalla, no intentas saltar dentro ni cambiar el final, solo observas con claridad, con desapego, con compasión. Y en ese espacio ocurre algo sagrado. El pasado pierde su agarre, la segunda flecha nunca llega a clavarse. Es importante entender que el dolor no se almacena solo en el pensamiento, sino en la sensación. A veces el cuerpo recuerda lo que la mente ha reprimido. Una tensión en el pecho, un peso en la garganta, un cansancio que aparece a la misma hora cada año. No son aleatorios, son ecos físicos de eventos emocionales, pero también pueden ser recibidos con conciencia, no fijados, no resistidos, solo vistos. Aquí hay tristeza, aquí hay miedo, aquí hay pena. Cuando el cuerpo es reconocido, se relaja. Cuando es ignorado o resistido, se tensa. La memoria pide dos cosas: reconocimiento y liberación. Reconoce lo que ocurrió, suelta lo que ya no sirve. No significa fingir que no pasó, sino verlo tal cual fue, y luego separarte del peso emocional que le añadiste. Una memoria sin apego es solo una lección. Una memoria con apego se convierte en un ciclo. Muchas personas cargan conversaciones antiguas como armas. Me dijeron esto, yo debí haber dicho aquello. La mente se convierte en un campo de batalla de diálogos interminables, pero ninguno de esos diálogos está ocurriendo ahora. Todos están en el teatro de la mente, y como toda obra, termina cuando dejas de mirarla. ¿Y qué hay de los recuerdos que llegan sin invitación en los sueños? Los sueños que remueven el viejo dolor, incluso ahí se aplican las enseñanzas. Al despertar, observa, no analices, no te aferres, no alimentes.
Deja que la emoción suba y baje. Los sueños, como las memorias, son reflejos del apego y pierden poder cuando se enfrentan a la quietud. Una práctica poderosa es nombrar. Cuando surge la memoria, dale un nombre. Arrepentimiento, pena, miedo. Eso crea distancia, detiene la fusión. En lugar de estar dentro de la memoria, te conviertes en el observador de ella. Ese cambio de identificación a observación lo es todo. Convierte el veneno en datos, el dolor en claridad. Otra técnica es anclarte. Cuando el pasado te jala, vuelve a los sentidos. ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la textura de tu ropa? El sonido en la habitación. Esto te arraiga en el cuerpo, que solo existe en el presente. La mente puede vagar, el cuerpo no. Úsalo como ancla. Siempre está aquí. Siempre es ahora. A veces, las memorias duelen porque están inacabadas, sin resolución. Pero no todo dolor tiene cierre. No toda herida recibe justicia. El budismo ofrece una verdad radical. La paz no depende de la resolución, depende de la liberación. No necesitas terminar la historia, solo necesitas dejar de contarla. No significa olvidar, significa dejar de revivir. El pasado sigue siendo un maestro, pero no un hogar, no una prisión. Lo visitas, aprendes y vuelves. La puerta siempre está abierta, solo tienes que salir. ¿Y qué hay cuando el pasado se convierte en identidad? Soy el que falló, soy el que fue abandonado. Son máscaras, dolor convertido en personalidad. Pero no eres tú. Son historias, y las historias pueden soltarse, lentamente, suavemente, con conciencia. Cada vez que pienses esto, siempre me pasa a mí. Detente. Mira, es la memoria hablando, no la realidad, no la verdad. Solo una vieja herida pidiendo ser escuchada. Escúchala, agradécele y déjala pasar. Hay libertad al otro lado de la memoria, no borrando el pasado, sino viendo que no puede tocarte, a menos que tú lo recojas, a menos que tú le des forma a la hora. Pero no tienes que hacerlo. La mano que sigue pasando las páginas puede elegir cerrar el libro. Esto es lo que hace la atención plena. Devuelve el poder, termina la repetición, crea espacio para la paz. Porque la paz no es ausencia de memoria, es ausencia de apego a la memoria. Es la quietud que dice, sí, eso ocurrió, pero este momento es nuevo y no necesito sangrar por lo que ya terminó. Así que toma esta respiración, que sea una frontera entre lo que fue y lo que es, entre historia y verdad, entre sufrimiento y libertad. La segunda flecha solo es afilada si la agarras. Ahora suelta. Deja que el ahora sea suficiente. Deja que la paz comience de nuevo, y cuando la memoria regrese, porque regresará, recíbela como a un viejo invitado. Escucha, sonríe y déjala ir. Y cuando el pasado afloja su agarre, cuando dejas de sangrar por memorias que ya no pertenecen al presente, lo que queda es espacio, no vacío en el sentido solitario, sino un claro, una quietud rara que casi nadie siente, porque casi nadie deja de reaccionar. Ahora viene la parte que casi nadie enseña: cómo sostener ese espacio sin llenarlo, cómo sentarte con él sin encogerte, cómo dejar que limpie en lugar de correr a controlar. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, no haciendo más, sino no haciendo. Este es el poder desintoxicante de la no reacción. La quietud no es inactividad, no es debilidad ni apatía, es la respuesta más poderosa que una persona puede elegir cuando todo dentro de ella grita por acción. En un mundo adicto a las respuestas instantáneas, a los mensajes impulsivos y a los reflejos emocionales, la quietud es una rebelión, es elegir claridad sobre caos, es decir, no seré arrastrado por la tormenta. Y esa elección repetida, una y otra vez, se vuelve medicina, no solo para la mente, sino para el sistema nervioso,
la respiración y todo el cuerpo emocional. El cuerpo no sabe distinguir entre peligro real y ruido emocional si la quietud no interviene. Sin quietud, el sistema nervioso reacciona a cada ceja levantada, a cada mensaje malinterpretado, a cada recuerdo, a cada amenaza imaginada. Pero cuando aprendes a pausar, a quedarte en silencio en lugar de reaccionar, a respirar en lugar de explicar, el cuerpo empieza a recalibrarse. El sistema que estaba siempre alerta comienza a relajarse. El cortisol baja, el corazón se suaviza, los músculos se deshacen y el cuerpo finalmente susurra gracias. Por eso las enseñanzas budistas dan tanto peso al silencio y a la meditación, no para escapar de la vida, sino para dejar de amplificar su caos. Cada reacción que no haces es una señal para el cuerpo de que la seguridad es posible. Cada pausa es un voto por la paz, y cuanto más pausas, más profundamente se recibe ese mensaje. Con el tiempo, lo que antes te disparaba ya no te toca, no porque el mundo cambió, sino porque cambió tu umbral de ruido. La quietud no es pasiva, es inteligente. Es el momento en el que notas el impulso de discutir y en cambio no dices nada, no porque seas débil, sino porque no quieres ensuciar el espacio con palabras que solo enturbiarían el agua. Es la respiración que tomas cuando tu orgullo quiere probar un punto, pero tu sabiduría dice déjalo pasar. Esa respiración es una puerta. Cada vez que atraviesas esa puerta, entras en una nueva forma de ser, una donde la energía no se desperdicia en cosas que no la merecen. La no reacción no significa que no sientas nada, significa que no permites que lo que sientes se convierta en quien eres en ese momento. La ira puede subir, pero no la arrojas. El miedo puede aparecer, pero no te paralizas. La tristeza puede asomarse, pero no te ahogas. Solo observas. Dejas que la emoción sea lo que es, sin añadirle más ruido. Así es como la quietud purifica. Permite que la superficie se asiente para que la verdad que está debajo pueda emerger. De este modo, la quietud se convierte en un filtro. Los pensamientos que vienen del ego quedan atrapados. Los que vienen del miedo quedan atrapados. Las reacciones nacidas de viejas heridas quedan atrapadas. Y lo que atraviesa ese filtro es limpio, intencional, real, como agua de manantial después de correr entre piedras. Clara, silenciosa, viva, pero la mente resiste esto. Te dice que el silencio es debilidad, que si no respondes perderás, que si no te defiendes pensarán que tienen razón, pero eso es solo el ego disfrazado de protección. La verdad es que la no reacción es fuerza, es contención sin represión, es silencio sin resentimiento, es elegir ser libre en lugar de tener razón. Cuando permaneces quieto, las personas pueden proyectar cosas sobre ti. Pueden llamarte frío, distante, indiferente. Pero tu calma no es para su aprobación. Tu calma es tu santuario. Es donde te encuentras contigo mismo antes de que el mundo te diga quién debes ser. Es donde la verdad se separa del impulso. Y si otros no lo entienden, está bien, porque la paz no necesita ser entendida para ser poderosa. Piensa en cuánto daño ocurre porque alguien reaccionó demasiado rápido, dijo algo que no quería decir, tomó una decisión en la ira, terminó una relación por miedo, todo impulsado por movimientos sin pausa, pero si hubieran esperado unos segundos, todo podría haber cambiado. La pausa no es un retraso, es una oportunidad para reescribir el guión, y en esa oportunidad, vidas enteras pueden transformarse. La quietud también afina la percepción. Cuando dejas de reaccionar, comienzas a observar. Escuchas lo que realmente se dice. Ves la emoción detrás de las palabras. Notas la energía sutil en una habitación. Y esa conciencia te permite moverte por la vida con precisión, sin adivinar, sin defenderte, solo notando. Ese notar, con el tiempo, se convierte en intuición. Y la intuición es un tipo de sabiduría que ningún libro puede enseñar. El sistema nervioso
no está diseñado para vivir en lucha o huida todo el tiempo. Pero el mundo moderno mantiene a la gente así, tensa, reactiva, sobreestimulada. La quietud es el contrapeso. Le dice al cuerpo: puedes descansar ahora. Y el cuerpo escucha, la tensión se libera, la digestión mejora, el sueño se profundiza, el pensamiento se desacelera, y desde ese espacio pueden hacerse elecciones reales, no impulsadas por el dolor ni por la costumbre, sino por la comprensión. La no reacción también te protege de ser manipulado. Si alguien no puede provocarte, no puede controlarte. Cada vez que no reaccionas cuando te presionan un botón, ese botón pierde poder. Esto no es desapego, es libertad, claridad emocional, sin la necesidad de actuar. Quietud que desarma el caos, simplemente negándose a bailar con él. Pero la quietud es una práctica, no llega completa, debe elegirse una y otra vez, en el tráfico, en las discusiones, en los momentos de soledad. Debe construirse como un músculo, a través de pequeñas decisiones silenciosas que se acumulan, y algunos días será imposible. Está bien, la práctica no es perfección, es regreso. Regresar a la pausa, regresar a la respiración, regresar a la parte de ti que no necesita demostrar nada para sentirse entera. Incluso cuando cometes errores, incluso cuando reaccionas, todavía puedes volver a la quietud. No pierdes el camino por desviarte, lo pierdes por negarte a volver. Cada regreso es sagrado, cada pausa es progreso. Incluso el espacio entre pensamientos, cuando se sostiene con conciencia, forma parte de la purificación. La quietud también te enseña a escuchar, no solo a los demás, sino a ti mismo. La sabiduría que buscas ya está dentro, pero no puede hablar por encima del ruido. Necesita silencio, amplitud, respiración, y cuando le das espacio, llega suave, clara, inconfundible. La reconocerás porque no se apura, no entra en pánico, no grita, simplemente sabe. Esa es la sabiduría que la quietud desbloquea. La voz que olvidaste porque siempre estabas hablando por encima de ella. Así que la próxima vez que vayas a hablar, pausa. La próxima vez que vayas a enviar un mensaje, respira. La próxima vez que vayas a reaccionar, espera. Deja que el momento se estire, deja que la energía se asiente, deja que el ruido se filtre, y solo cuando el polvo se haya aclarado, responde, si es que queda algo que decir, porque la mayoría de las veces, el silencio es la respuesta, la quietud es el límite. La falta de reacción es la sanación, no porque evitaste la vida, sino porque decidiste dejar de permitir que te sacudiera. Ese es el poder de la no reacción. Esa es la desintoxicación, no llamativa ni ruidosa, solo constante, limpia, lo suficientemente clara como para ver lo que es real. Y una vez que has probado el poder de la quietud, una vez que has visto cómo el silencio puede desarmar el caos, y cómo la no reacción devuelve el control, aparece otra capa oculta bajo la calma, la tensión de necesitar tener razón. Incluso en las mentes tranquilas, ese impulso se aferra. No grita, pero aprieta. Convierte conversaciones en batallas. Convierte la paz en estrategia. Susurra, no puedes soltar esto. Ellos están equivocados. Tú tienes razón. Y sin darte cuenta, ya no estás quieto, estás conteniendo la respiración, esperando ser reivindicado. Ahora entramos en la ira invisible que se esconde detrás del deseo de tener razón. Esta necesidad no siempre es ruidosa, a veces se disfraza de autosuficiencia silenciosa, a veces se esconde detrás de una sonrisa educada, a veces aparece como frustración, no como rabia, pero quema. Porque no se trata solo de hechos, se trata del yo. Cuando alguien discrepa, no se siente como una conversación, se siente como una amenaza, porque en el fondo, tener razón se vuelve un sustituto de sentirse valioso.
Tener razón se convierte en la armadura que la gente usa para sentirse segura en un mundo que cambia constantemente. El budismo ve esto como lo que es: apego, no al conocimiento, sino al ego, la identidad envuelta en una idea, la negativa a admitir incertidumbre, el miedo a ser pequeño ante lo desconocido, y así la mente se tensa, el corazón se cierra, la voz se afila, y todo está impulsado no por la verdad, sino por el miedo. Miedo a ser visto como equivocado, miedo a perder poder, miedo a soltar la ilusión de control. En la práctica budista, por eso la humildad no es debilidad, es liberación. Porque la humildad no significa que siempre estés equivocado, significa que no estás atrapado por la necesidad de estar siempre en lo cierto. Significa que no atas tu paz a que alguien esté de acuerdo contigo. Significa que puedes permanecer en el fuego del desacuerdo sin quemarte porque tu paz no está en negociación. Soltar la necesidad de tener razón no significa renunciar a tu verdad. Significa soltar la pelea alrededor de ella. Significa no necesitar dominar, demostrar o convencer. Porque en el momento en que la verdad se convierte en un arma, deja de ser verdad. Se convierte en ego, y al ego le encanta ganar. No le importa si cuesta relaciones, conexión o paz. Solo quiere la última palabra, pero el budismo te invita a ir más allá, a mirar lo que realmente hay detrás de la necesidad de ganar. A veces es dolor, heridas antiguas donde tu voz fue descartada, momentos en los que te dijeron que tus pensamientos no importaban. Y ahora cada desacuerdo se siente como un regreso a ese dolor. Así que hablas más fuerte, más afilado, con más convicción. No porque ames la verdad, sino porque temes ser borrado. Pero reaccionar desde ese miedo solo lo profundiza. No demuestra nada, solo crea más ruido. Soltar la necesidad de tener razón se siente como rendirse, pero en realidad es poder. Poder que no necesita ser confirmado. Poder que puede escuchar, no solo hablar. Poder que ve el desacuerdo no como falta de respeto, sino como diferencia. Y en esa diferencia hay espacio para la curiosidad, para la conexión, para darte cuenta de que la paz importa más que estar en lo correcto. Esto no es solo teoría espiritual, es práctico. Piensa en la última vez que discutiste. ¿Realmente discutiste por algo en lo que creías? ¿Qué dejó detrás? Tensión, desconexión, tal vez arrepentimiento. La energía de tener razón es rígida, no se adapta, no respira, pero la humildad se mueve, escucha, se ajusta, dice quizá no tengo el panorama completo, y desde ese lugar suave dejas de luchar por control y comienzas a permitir la claridad. Hay un concepto budista llamado mente de no saber. No es ignorancia, es apertura, una sabiduría que dice que el mundo es demasiado vasto, las personas demasiado complejas, la verdad demasiado profunda para estar siempre seguro, y cuando vives desde ese espacio, ocurre algo increíble. Ya no necesitas defenderte en cada giro, ya no necesitas que cada conversación termine con tu versión de la verdad. Puedes dejar que otros estén donde están. Puedes dejar que los pensamientos pasen sin convertirlos en debate. Esto también libera tensión física. El cuerpo se tensa cuando intenta tener razón. La mandíbula se aprieta, la respiración se acorta, los hombros suben. Es postura de defensa. Pero cuando la necesidad de tener razón se disuelve, el cuerpo se suaviza, el sistema nervioso se calma, la energía desciende a la presencia, y ahí vive la verdadera confianza. No en saberlo todo, sino en no necesitar nada para probar quién eres. Incluso las conversaciones internas cambian. Esas donde repites lo que debiste haber dicho, donde imaginas demostrar que alguien estaba equivocado. Estas batallas mentales no traen paz, traen agotamiento, pero si sueltas la necesidad de tener razón, esas conversaciones se detienen, la mente se calla, la respiración se profundiza y te das cuenta de que no necesitas ganar para sentirte completo.
ya lo eres. Este cambio también impacta las relaciones. ¿Cuántas conexiones se arruinan por la guerra silenciosa de la corrección? Dos personas, ambas aferradas a su lado, ninguna equivocada, pero ambas heridas, atrapadas en la idea de que estar de acuerdo equivale a amar. Pero no es así. La aceptación lo hace, el respeto lo hace. El amor no crece de tener razón, crece de ser real. Y ser real significa admitir cuando no sabes, admitir cuando estabas equivocado, decir lo veo diferente sin intentar convencer. Esa honestidad crea intimidad, abre corazones, rompe ciclos de defensividad, porque en ese espacio la gente se siente segura, no para ser aprobada, sino para ser vista. En la práctica budista, la visión correcta no trata de opiniones perfectas, trata de ver con claridad. Y ver con claridad significa soltar los filtros del ego, el orgullo y el miedo. Significa permitir que la verdad se revele en lugar de forzarla. Y la verdad a menudo surge en el silencio, en el espacio donde nadie intenta ganar. Soltar la necesidad de tener razón no es resignación, es claridad. Saber que estar en paz importa más que estar en control. Y que la paz no requiere que nadie cambie, solo que tú sueltes el marcador. Seguirás hablando, seguirás teniendo opiniones, pero ya no necesitarás atar tu valor a ellas. Hablarás con suavidad, con apertura, con curiosidad. Harás preguntas más que declaraciones. Escucharás no para responder, sino para entender. Y al hacerlo, verás que la verdad que intentabas defender nunca estuvo en peligro. No necesitaba armadura, solo espacio. Así que la próxima vez que sientas ese apretón, el impulso de interrumpir, corregir o demostrar, pausa, siéntelo, nómbralo, sonríele, luego suéltalo. Déjales la última palabra. Deja que la conversación termine sin conclusión. Deja que el silencio permanezca y observa lo que sucede cuando nada necesita estar bien. Así que después de aflojar el agarre de tener razón, después de ver cómo el hambre de demostrar puede convertirse en una prisión silenciosa, la pregunta cambia naturalmente. ¿Qué pasa con las personas que estuvieron equivocadas? ¿Qué pasa con lo que hicieron? ¿Con lo que aún no han reparado? ¿Qué pasa con las palabras que nunca dijeron, las disculpas que nunca ofrecieron, la justicia que nunca llegó? Aquí es donde el corazón se endurece sin darse cuenta. Aquí es donde el resentimiento se disfraza de equidad. Y aquí es donde encontramos una de las ilusiones más difíciles de soltar. La idea de que alguien todavía te debe algo, que una deuda emocional debe pagarse antes de que puedas avanzar. Todo empieza con una historia simple. Alguien te hirió, mintió, se fue, rompió lo que prometió, y tu corazón tomó nota. Es natural, la mente crea hojas de balance. ¿Quién dio qué? ¿Quién tomó más? ¿Quién debe arreglarlo? Y entonces esperas el cierre, el karma, la llamada, la carta, el derrumbe que pruebe que por fin entendieron. Esperas y cargas. Cargas su deuda como una piedra en el pecho, esperando que algún día ellos la levanten, pero no lo hacen. Quizá nunca lo hagan. Y aquí está la verdad dura. Cada día que esperas, eres tú quien paga los intereses de su deuda. El budismo ofrece una solución radical, no pasiva, no débil, no basada en fingir que no sucedió. Se llama perdón de deuda emocional y significa que dejas de exigir pago, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú sí, porque tu paz importa más que su culpa, porque cargar resentimiento, por más justificado que sea, envenena el vaso que lo contiene. Perdonar la deuda emocional no significa excusar la conducta, significa quitar el anzuelo, la creencia de que deben sentir remordimiento, deben reparar, deben decir, estuve mal, porque cada día que no oyes esas palabras, tu mente reabre la herida. Cada vez que ves su rostro o escuchas su nombre, la hoja de balance se ilumina y el dolor regresa,
no por lo que hicieron, sino por tu creencia de que aún te deben algo. Y esto no significa dejar que la injusticia gane. Significa reconocer que la justicia kármica no sigue tu calendario, que a veces quienes te hirieron siguen adelante sin ser tocados, no porque estén libres, sino porque la vida tiene su propia manera de devolver las lecciones. Tú no tienes que ser quien entregue su despertar, y más importante aún, no eres quien debe seguir sufriendo hasta que despierten. Soltar la deuda emocional es soltar la historia que dice, no puedo sanar hasta que lo arreglen. Esa historia puede sentirse verdadera, pero es una trampa, porque pone tu paz en manos de alguien más, y cuanto más esperas, más vida se te escapa. El perdón no es una recompensa para ellos, es una decisión para ti, una elección de dejar de ser el carcelero de tu propio corazón. Esto es especialmente difícil cuando el dolor es profundo, cuando la herida cambió tu vida, cuando perdiste confianza, tiempo, amor o incluso tu sentido de ti mismo. Pero incluso entonces, la verdad espiritual no cambia. Nadie puede arreglar el pasado. Ya ocurrió. Lo que deberían hacer es irrelevante. Lo que no han hecho no puede deshacerse. La única pregunta es, ¿seguirás entregándoles tu paz? La deuda emocional aparece en los pensamientos más pequeños. Nunca me valoraron, nunca me agradecieron después de todo lo que hice por ellos. Estos pensamientos son contratos que nunca se firmaron, expectativas que nunca se convirtieron en realidad. Pero la energía permanece como facturas impagas en tu sistema nervioso, y cada vez que resurgen, pesan no sobre ellos, sino sobre ti. Entonces, ¿cómo se ve perdonar la deuda emocional? Empieza con una frase. No me deben nada ahora, no porque hayan dado suficiente, sino porque has decidido dejar de esperar. Esto no es evasión espiritual, es madurez espiritual. Es decidir dejar de invertir tu tiempo, tus pensamientos, tus emociones, en una transacción que nunca se completará. Quizá preguntes, ¿pero eso no los libera? No, te libera a ti del gancho en el que has estado colgado. Ellos aún tienen su karma, su camino, su despertar. Pero no es tu trabajo cargar el peso de lo que no han enfrentado. Ese peso nunca fue tuyo. Perdonar la deuda emocional también es un acto de amor propio. Dice, elijo mi paz sobre tu disculpa. Dice, mi sanación no esperará tu conciencia. Dice, incluso si nunca te arrepientes, dejaré de sangrar por la herida. Ese es el verdadero poder, el que no necesita venganza ni reconocimiento, el que avanza en silencio con dignidad. Hay otra capa aquí. A veces, la persona que sientes que te debe algo eres tú mismo. Llevas contigo arrepentimiento, culpa, la creencia de que deberías haber sabido más, haber hecho más, haberte protegido. Reproduces tus errores como evidencia en un tribunal interno y, en ese bucle, te conviertes tanto en víctima como en juez. Pero eso también es una forma de deuda emocional y puedes perdonarla. Puedes decirte, hice lo mejor que pude con lo que sabía. Puedes decir, libero la necesidad de castigarme. Puedes decir, me debo amor, no vergüenza. Y al hacerlo, rompes el ciclo de resentimiento interno que erosiona en silencio la alegría. Los mismos principios aplican. Deja de llevar cuentas. Deja de mantener rehenes a versiones antiguas de ti mismo. Libéralas, porque la sanación kármica nunca trata de hacer que otros se sientan mal, sino de dejar de sentirte mal tú. Soltar la deuda emocional no borra el pasado, solo evita que lo arrastres al presente. Evita que construyas tu futuro alrededor del dolor antiguo. Libera tus manos para que finalmente puedan sostener algo nuevo. ¿Y qué pasa con quienes actuaron con verdadera crueldad, con quienes ni siquiera pensaron dos veces? La mente dirá, no merecen paz. Pero esto no trata sobre ellos, trata sobre ti. Tú eres quien sufre, tú eres quien está atrapado, tú eres quien arde cada vez que su nombre aparece en tus pensamientos, y cada vez que lo revives, ellos ganan de nuevo.
Así que suelta, no para absolverlos, sino para liberarte. Suelta porque estás cansado. Suelta porque quieres recuperar tu energía. Suelta porque la versión de ti que espera justicia jamás podrá ser la versión que vive en paz. El perdón no siempre se siente bien al principio. Puede sentirse injusto, vacío, extraño, pero con el tiempo se aligera, crea espacio. Y en ese espacio ocurre algo hermoso. La paz regresa, no porque la fuerces, sino porque haces sitio para ella. Así que, ya sea un padre que nunca dijo estar orgulloso de ti, una pareja que desapareció sin respuestas, un amigo que cambió de un día para otro, pregúntate, ¿quiero seguir cobrando lo que nunca será pagado? ¿O quiero ser libre ahora? Dilo en voz alta si hace falta. Susúrralo si es necesario. No me deben nada ahora. Y luego respira. Una respiración completamente del presente. Una que no se extiende hacia atrás. Una que llena el espacio donde antes vivía el resentimiento. Porque hay más vida esperándote al otro lado de ese perdón. Hay claridad, hay paz, hay quietud. Y quizá lo más importante, estás tú, entero de nuevo. No porque el pasado cambió, sino porque dejaste de vivir dentro de él. Y con esa liberación continuamos. Y una vez que el peso de la deuda emocional se ha levantado, una vez que has dejado de entregar tu paz a personas que nunca la devolvieron, aparece un nuevo silencio en tu pecho. Pero el silencio, aunque sagrado, revela cosas. Lo que estaba enterrado bajo todo ese resentimiento empieza a salir a la superficie. Ya no es el dolor que ellos causaron, es la voz interna que insistía en sostenerlo. La parte que necesitaba sentirse herida, la parte que quería ser la víctima, el juez y el héroe al mismo tiempo. Aquí encontramos la verdadera raíz de gran parte del sufrimiento. No los demás, sino el yo, que no puede soltar. No el yo verdadero, sino el falso, el ruidoso, la sombra hecha de ego. El ego no es un villano ni es maldad. Es una estrategia de supervivencia que se quedó demasiado tiempo. Se construyó en la infancia, moldeado por elogios y castigos, por roles y etiquetas, y ahora camina por la vida coleccionando identidad, títulos, opiniones, cicatrices emocionales. ¿Quién te hirió? ¿Quién crees que eres? Pero en el proceso, olvida lo que hay debajo, olvida la quietud, olvida la paz, porque la paz no grita, pero el ego siempre sí. El ego amplifica la energía negativa, envolviendo cada experiencia en una historia. En lugar de alguien me criticó, se vuelve me faltaron el respeto y no lo olvidaré. En lugar de fallé, se vuelve soy un fracaso. El ego personaliza todo, se aferra al dolor y lo convierte en identidad. Y cuando el dolor se convierte en tú, lo llevas a todas partes, no porque duela, sino porque el ego dice que eso es lo que eres. Así es como nace la defensividad, no porque seas débil, sino porque el ego se siente amenazado. Alguien discrepa, y la mente se prepara para la batalla, no para encontrar la verdad, sino para proteger la imagen que construyó. Por eso el juicio aparece tan fácilmente. El ego se construye comparando. Si te sientes mejor que alguien, aunque sea en pensamiento, el ego siente seguridad por un instante, pero no dura. Necesita pruebas constantes, desempeño constante, ruido constante. En el pensamiento budista, esta es la gran ilusión, creer que el yo es fijo, sólido, importante, pero cuanto más lo observas, más te das cuenta de que es humo. Pensamientos temporales, estados de ánimo pasajeros, preferencias condicionadas, nada que puedas sostener. Y aún así, cuando el ego es creído, todo duele más. Cada crítica se vuelve una herida, cada fallo se vuelve vergüenza, cada desacuerdo se vuelve guerra. Disolver el ego no es un ataque, es un ablandamiento, es darte cuenta de que nada en ti necesita defensa, que estar equivocado no significa que no vales, que no ser visto no significa que eres invisible, que no necesitas tener la última palabra para estar completo. Cuando el ego se desvanece, la paz entra,
no porque el mundo cambie, sino porque la mente deja de resistirse. El ego también mantiene vivo el dolor antiguo. Dice: te faltaron el respeto, no lo olvides. Te abandonaron, no lo perdones. Recicla la memoria no para comprender, sino para permanecer importante. Cuanto más tiempo vive el rencor, más tiene el ego que sostener. No es el dolor lo que nos sana, es el yo que se niega a dejar que la identidad de estar herido se disuelva. Hay otro truco del ego. Se viste de sufrimiento y lo llama profundidad. Mira todo lo que he pasado. Mira lo incomprendido que soy. Esta historia se vuelve embriagadora porque crea significado, pero también crea aislamiento. Cuando el ego se aferra al dolor como prueba de valor, resiste sanar, prefiere ser el que soportó que el que ahora es libre. El juicio es otro disfraz, no solo hacia otros sino hacia ti mismo. El ego es duro, exige estándares imposibles, castiga errores, obsesiona con la imagen, y todo eso drena energía. La energía negativa no solo está alrededor, se genera dentro con la autocrítica constante. No haces lo suficiente, debiste saber más, te estás quedando atrás. Esta voz no trae crecimiento, trae parálisis. Pero aquí está el giro. El ego solo sobrevive cuando es creído. En el momento en que lo notas sin convertirte en él, empieza a disolverse. La meditación no es solo silencio, es perspectiva. Observar la voz del ego, subir y bajar sin reaccionar. Ahí está otra vez, intentando controlar, probar, proteger. Lo nombras y se afloja. No es quien eres, es solo un hábito de pensamiento. Y los hábitos pueden cambiar. Los maestros budistas suelen decir que el ego es un fantasma que desaparece cuando te giras a mirarlo, pero la gente rara vez lo hace porque el ego no quiere ser visto, quiere ser sentido, vive de la inconsciencia, por eso la quietud lo amenaza. En la quietud no tiene que comer, no reacción, no construcción de identidad, no historias, solo conciencia. Y la conciencia no se infla, presencia. Cuando comienzas a soltar el ego, también sueltas la necesidad de controlar. Dejas de manejar cómo te ven los demás. Dejas de ensayar qué decir. Dejas de corregirte para parecer sabio, o amable, o impresionante. Simplemente eres. Y en ese ser hay paz. Porque el ego siempre se esfuerza, pero el yo verdadero descansa. Esta disolución no trata de borrar la personalidad, sino de liberar la capa falsa que vuelve todo personal. Puedes seguir sintiendo, eligiendo, cuidando, pero la necesidad de ser importante, de tener razón, de ser visto, deja de gobernarte. Y cuando deja de gobernarte, la energía negativa pierde su poder. Lo que antes era ofensa, se vuelve indiferencia. Lo que antes era vergüenza, se vuelve suavidad. Lo que antes era drama, se vuelve silencio. Incluso el duelo cambia. El ego dice: has perdido algo que necesitabas. El corazón dice: fuiste bendecido por haber amado. El ego hace que la muerte y el fracaso sean personales. La conciencia los ve como parte del flujo de la vida. Ninguno está equivocado, pero solo uno conduce a la libertad. Las relaciones también cambian. El ego desea aprobación, actúa, se esconde, pero la conexión real no necesita actuación, necesita presencia, vulnerabilidad, la disposición a no saber, a no brillar, a simplemente estar. Cuando el ego se desvanece, el amor se profundiza, no el romántico, sino el humano, el que no necesita impresionar para sentirse seguro. Incluso la manera de manejar la negatividad cambia. Cuando el ego manda, luchas, argumentas, te defiendes, pero cuando el yo está en silencio, la negatividad atraviesa como viento por una ventana abierta, sin ganchos, sin combustible, solo clima pasajero, porque ya no reaccionas desde la identidad, respondes desde la quietud, y esa quietud se convierte en tu hogar, no perfecto ni por encima del mundo,
solo no atrapado en él. Sigues sintiendo, sigues actuando, pero nada se adhiere porque el yo que antes lo sostenía todo con fuerza ha abierto la mano. Aún tendrás pensamientos, preferencias, deseos, pero el aferramiento se desvanece. La urgencia se suaviza, ves al ego surgir y le sonríes, no con juicio sino con amabilidad, como a un viejo amigo que quiso ayudar pero causó problemas. Gracias por intentar protegerme, pero ahora estoy a salvo, y estás a salvo desde adentro, no porque el mundo sea más fácil, sino porque la guerra interior terminó. Ahora respira, que esa respiración sea sin esfuerzo, sin dueño, solo respiración. Y una vez que el ego empieza a disolverse, una vez que el yo deja de gritar por importancia, deja de aferrarse a sus heridas, deja de envolver el dolor en identidad, queda un silencio extraño. Pero en ese silencio suele deslizarse una voz final más sutil que el orgullo, más persistente que la ira. Dice, deberían pagar por lo que hicieron. Ya no se trata solo de sentimientos heridos, se trata de justicia, de equidad, del deseo de equilibrar la balanza cuando nadie más lo hará. Pero ¿y si este anhelo de justicia, este hambre de venganza, es solo otra sombra disfrazada? ¿Y si perseguirla solo conduce a un sufrimiento más profundo? El budismo enseña que la necesidad de retribución nace de la ilusión, no porque la justicia sea incorrecta, sino porque el apego a la justicia crea más dolor que resolución. Es como perseguir humo y llamarlo fuego. La mente cree que la venganza saciará algo, que cuando ellos duelan como tú doliste, el peso se levantará. Pero la verdad es que el peso no viene de lo que hicieron, viene de la creencia de que no puedes ser libre hasta que ellos sufran. El deseo de venganza es un eco del ego, un último intento de sentir control. Cuando el ego no puede proteger al yo con poder o orgullo, recurre al castigo. Si no puedo deshacer lo ocurrido, al menos haré que paguen. Pero el castigo no sana, retrasa la sanación, consume energía y lo peor, te mantiene atado a lo que deseas escapar. Cada vez que piensas en lo que hicieron y sientes el pinchazo de la ira, el fuego del rencor, es tu propio sistema nervioso reaccionando a una historia que dice, no estoy bien hasta que reciban lo que merecen. Esa historia se convierte en una jaula, no para ellos, para ti. Porque mientras ellos pueden seguir adelante, olvidar o nunca darse cuenta del daño, siguen viviendo dentro de tu cuerpo, en tus pensamientos, en tu sistema nervioso. Ganan de nuevo cada vez que repites el dolor. En el budismo, este apego se llama aferramiento. Aferramiento a lo que debería ser, aferramiento a una justicia imaginada, aferramiento a una transacción emocional que nunca se resolverá. Y como todo aferramiento, genera sufrimiento porque lucha contra la realidad. Y nada crea más ruido interno que negarse a aceptar que la vida fue injusta. Puedes buscar justicia por medios legales o sociales, puedes decir la verdad, puedes proteger a otros, pero cuando se vuelve personal, cuando se vuelve deseo de verlos caer, llorar, perder, ya no buscas justicia, buscas venganza, y la venganza es hambre vestida de rectitud. Piensa en cuánto tiempo se ha desperdiciado imaginando la caída de alguien, ensayando el discurso perfecto, fantaseando con que el karma por fin llegue. Ese teatro mental te cuesta paz, quema horas, días, a veces años, y en todo ese tiempo el dolor no se resuelve, crece, porque cuanto más alimentas la historia de injusticia, más se enraiza en quién eres. La sabiduría budista enseña que aferrarse a la venganza es como beber veneno y esperar que el otro muera. Es autodestrucción en cámara lenta, no porque la ira no sea válida, sino porque no tiene dónde ir. Por más justificada que parezca, no puede deshacer el pasado, solo puede manchar el presente. Soltar la venganza no significa fingir que no ocurrió, significa negarte a dejar que te defina. Significa dejar de esperar que el sufrimiento de otro sea tu sanación. Significa salir del campo de batalla emocional, no porque pierdas, sino porque te niegas a seguir sangrando por una herida
que quizá ellos nunca sentirán. Así es como luce el verdadero perdón en la práctica budista. No olvidar, no excusar, solo soltar el agarre diciendo, quizá nunca entiendan, quizá nunca sufran, quizá nunca piensen en mí otra vez, pero no les daré ni un minuto más de mi vida. Esa decisión no es debilidad, es fuerza profunda, porque rompe el ciclo. Puedes preguntarte si soltar el deseo de justicia es traicionarte. Pero, ¿y si lo contrario es cierto? ¿Y si aferrarte a ese deseo es la traición? ¿Y si tu paz importa más que su castigo? ¿Y si tu futuro no puede comenzar mientras tu corazón siga enterrado en el de ellos? La no reacción no es pasividad, es claridad. Es hacer lo que debe hacerse desde la sabiduría, no desde la obsesión. Es proteger a otros sin odiar a quienes hirieron. Es elegir tu camino, no el suyo. Porque aquí está la verdad. La justicia llegará, pero no siempre en la forma que quieres, no siempre en tu calendario. A veces llega en silencio, a través de su propio remordimiento, de su propio desmoronamiento kármico, o quizá no llegue nunca. Y aún así, tu paz no tiene que esperar, porque la justicia no es la llave de la libertad. El perdón sí lo es. Cuando sueltas la persecución, recuperas tu energía. Dejas de alimentar un fuego que solo te quema a ti. Dejas de medir tu sanación por su caída, y de pronto, la historia cambia. Ya no eres el herido, eres el que se alejó con gracia, con fuerza, sin nada que demostrar. Y esto no sucede una sola vez, es una práctica diaria. Cada vez que surge el impulso de castigar, lo notas, respiras, suavizas, preguntas: ¿este pensamiento me acerca a la paz o me aleja? Y con esa conciencia, el agarre se afloja. A veces sentirás que el rencor vuelve. Está bien, no luches, solo no lo alimentes. Déjalo surgir, déjalo caer. Como una sombra sobre el suelo, puede pasar sin tocarte. Esa es la práctica. Ver la sombra como lo que es, no perseguirla por cada habitación de tu vida. Y con el tiempo, la persona que vivía en tu mente gratis se convierte en un pensamiento pasajero. No porque ellos cambiaron, sino porque tú cambiaste. Soltar la venganza te devuelve tu alegría, tu sueño, tu presencia. Limpia espacio para lo que esperaba detrás del telón del resentimiento. Amor, creatividad, descanso. Nada de eso puede crecer en el suelo del rencor. Puede que nunca recibas el cierre que querías, pero puedes cerrar la historia tú mismo. Puedes decir aquí termina y decirlo en serio. No porque fuera justo, no porque todo esté resuelto, sino porque estás cansado de elegir dolor en lugar de paz. El corazón no necesita que todos sufran, solo necesita dejar de sufrir. Así que deja que la sombra pase, deja que la justicia llegue a su manera, deja que la vida se encargue de su equilibrio. Ya no tienes que ser el juez, y desde esa liberación el camino se aclara. Y una vez que sueltas la persecución de justicia, una vez que la mano deja la espada y el alma deja de caminar en círculos esperando retribución, surge una sensación extraña. No es paz, no todavía. Lo que emerge es algo crudo, caliente, veloz. Dice, aún me siento herido. Aparece cuando el silencio no basta, cuando soltar se siente como debilidad, cuando alejarse se siente como perder. Esa energía aguda y ardiente es ira, no como emoción, sino como armadura.